Seguimos con las píldoras formativas del programa Yagote. Hoy hablaremos del autocuidado. Intenta dedicar algo de tiempo para ti, para una actividad que disfrutes, como leer, hacer algo de ejercicio, tomarte un café tranquilamente, escuchar música, ver series o simplemente estar sin hacer nada. Puede que al dedicarte tiempo a ti te surjan sentimientos de culpabilidad, pero piensa que no es un comportamiento egoísta, es una actitud muy inteligente que te permitirá seguir cuidando bien. Es normal que en esta situación te sientas con estrés, con agobio o con cualquier otro tipo de malestar emocional. Puede incluso que pierdas los nervios con algún comportamiento de tu familiar. Es una señal de que debes prestar atención a tu cuidado. No te reproches los fallos. Puede que quizás estés intentando resolver muchas cosas a la vez o que estés descansando poco. Si no puedes encontrar un hueco para cuidarte, pide ayuda a familiares, amistades o vecinos y vecinas. Es mejor pedir ayuda antes de no poder más, que una vez que te has agotado. Puedes pedirle ayuda también a la persona a la que cuidas. Incluso aunque lo haga mal o con mucha lentitud, se sentirá útil y te permitirá tener un poco de tiempo para ti. ¡Hasta pronto!